Muy bien, Leandro, esta noche además nos acompaña para darle una mirada política a todo esto que ocurre luego de la sanción de la ley de bases y el paquete fiscal y lo que viene en la ejecución de las medidas, el diputado nacional Ricardo López Murphy. Ricardo es además economista, como todos ustedes saben, un hombre con mucha trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, pero con una presencia fuerte dentro de lo que han sido, Ricardo, sus armados tradicionales, propios, dentro de lo que es la configuración de un partido, con buena mirada con el PRO, con la Libertad Avanza, o hoy de una manera crítica. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto. Noches. No, yo integré Juntos por el Cambio desde el año 21, después de haber sido muy crítico de su gestión. Lo hice porque creía que el problema más serio que enfrentaba Argentina era la gobernabilidad, más allá de los problemas económicos. Es decir, claro, si hay gobernabilidad, los problemas se pueden enfrentar. Si no hay gobernabilidad, es muy difícil. Y bueno, traté de ayudar a formar una coalición, un programa, una respuesta. La verdad es que en el debate electoral y la opinión pública que nos había acompañado masivamente en el 21, no nos acompañó en el 23 y salimos terceros. Claro. ¿Y ahora? Habíamos ganado por una diferencia impresionante que había creado las condiciones de la gobernabilidad. Mi obsesión era ganar los 8 senadores que faltaban. Claro. Y ahora el presidente es Javier Milei. Ha conseguido herramientas, las primeras 2 leyes, la ley de bases y el paquete fiscal, y en el Congreso daba la sensación de que habían dado un acompañamiento para que ahora el presidente no pueda decir que no hay herramientas y que se dedique a gestionar. Creo que... Es verdad, esa es una buena interpretación. Mucha de la gente que acompañó no simpatiza con el Poder Ejecutivo, lo hizo para darle instrumentos de gobernabilidad al presidente y era razonable que lo hiciera, o sea, casi en defensa propia. El país, esperan ahora, si no tiene gobernabilidad, es muy difícil de que pueda resolver los complejísimos problemas que tiene. Yo diría que el gobierno tiene un desafío enorme, que es instrumentar una ley muy potente. Una ley potente. ¿Y en qué sentido? Porque tiene 200... Bueno, porque es una ley que resuelve algunos problemas muy complejos que tiene la economía. Por ejemplo, la locura del segundo semestre del 2023 de derogar el impuesto a los ingresos y no votar el presupuesto. Eso fue una cosa delirante que ocurrió. Siempre yo recuerdo que Valle decía, Valle, no el que nosotros conocimos, el abuelo, Uruguay, no, el José Valle Verdone, decía: nunca pongan un ministro de Economía a cargo de la campaña electoral, porque puede hacer un descalabro, y efectivamente acá vimos un descalabro como nunca habíamos visto. Ahora, en esas condiciones, la ley resuelve 5 problemas que son muy importantes. Primero, resuelve la reposición del impuesto a los ingresos. Segundo, resuelve bienes personales. Acuérdense, la gente no se acuerda, pero la tasa de bienes personales se multiplicó por 9. Por 9. Yo todavía no me explico cómo sobrevivimos. O sea, esa esquilmación de la sociedad. Sí. Por 27 en el año 20. Parte de la reforma es volver a tasas históricas. Sí. El tercer capítulo importante ahí es la regularización impositiva. Mucha gente, bajo el contexto de precios controlados, precios cuidados, control de precios, ha generado operación en negro, es decir, y con los controles de cambio más. Y ese proceso, que fue muy grande en la Argentina, si uno lo quiere reintroducir en el sistema económico, necesita un puente. Pero sobre todo hay muchos contenciosos debido a estas reformas, porque mucha gente no pagó esas tasas de 27 veces más grandes, fue a juicio. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, algunos van a entrar en la regularización impositiva, no porque evadieron, sino porque están en juicio. Ahora, les sale más barato arreglar el juicio que seguir pleiteando. Hay una cuestión. Usted dice que no se explicaba cómo seguimos de pie, seguimos vivos después de todas las cuestiones que han pasado con esta materia impositiva. Y hay otros que no se explican
cómo seguimos tranquilos y con gobernabilidad garantizada, con más de 50% de pobres, un alto índice de indigencia. Bueno, pero eso son 20 años de no crecer. Discúlpeme, no termine de preguntar. El crecimiento de la pobreza arriba del 50 lo tenemos ahora. Muchos chicos en situación de pobreza, y además esta cuestión que ahora tiene que ver con que hay familias donde se empieza a notar la pérdida del empleo. Más allá de que haya 20 años de pobreza y que sea estructural, el problema es que aumenta. ¿Hay una salida ahora para esto, con estas herramientas? Hace más de 20 años que la economía no crece. Sí. O sea, 20 años. Es un número asombroso. La productividad está más o menos en el nivel de 74, o sea, hace 50 años. Estamos en una situación dramática. Por eso digo, Usted, esa otra parte, en lugar de tener empleos formales, ha creado ambulantismo y empleo público. O sea, por eso se van los jóvenes a escaparse de la pesadilla que viene. Entonces, frente a eso hay que volver a crecer. Ahora, para volver a crecer hay que hacer dos cosas. Hay que aumentar la inversión, que es muy difícil, porque usted tiene que, a lo propio y extraño, que los ha robado hasta más no poder con impuestos extravagantes, decirle, vení que esta vez no te vamos a robar. Acuérdese el 11 de agosto del 19, cuando colapsaron los mercados. Sí. ¿Por qué colapsaron? Porque la gente dijo, nos van a robar todo. Y efectivamente ocurrió eso. Sí, generar confianza, que es vital para la economía. Bueno, usted tiene un problema que no es fácil. Y no es fácil porque usted tiene 9 default y 5 confiscaciones de depósitos. Está complicada la inversión. No, que eso es, si no hay inversión no hay crecimiento. Entonces acá hay que invertir. Una de las cosas que el país tiene una oportunidad es que tiene cosas que no hay en el mundo. Tiene energía, tiene cobre, tiene cosas que si las pudiéramos movilizar, si pudiéramos convencer que inviertan 100.000 millones acá, eso lo logramos poner en... Eso, bueno, es un tema difícil. Pero está el potencial, o sea, y además hay que convencer a la pyme, a todo el mundo, que vamos a actuar, no vamos a volver a lo que hicimos, que eso no es tan fácil. La reforma laboral le genera a las pymes una enorme oportunidad para emplear gente. O sea, ahí, ahora el tema era, bueno, pero necesita demanda. Sí, bueno, la demanda hay que crearla. ¿De dónde la vamos a crear? ¿Cómo? ¿Cuáles son los motores? Los motores están apagados. ¿Cómo reaccionó esta economía cada vez que tuvo que salir de estas crisis? Salió por el sector externo, por un vigoroso crecimiento de las exportaciones. Hoy usted eso no lo ve. Ese para mí es el problema más grave que tenemos. López Murphy, hoy había mucha expectativa en los mercados y en la política por la conferencia de prensa de Caputo Bausili. En esa conferencia no dijeron cuál es el plazo para levantar el cepo. ¿Se quedaron cortos con los anuncios? No, yo creo que una vez que usted se mete en un cepo es difícil salir. Hace 5 años que estamos encepados. Yo creo que eso es un régimen patológico terrible. Usted es muy difícil que usted invierta en un lugar. Yo he estado discutiendo en Europa, en Estados Unidos, este tema, y me decía, pero escúcheme una cosa. Si la vez que fuimos nos robaron todo lo que pusimos, no vamos más. Es muy difícil convencer. Ahora, si además usted le dice, si vos entrás no podés salir, digo, no viene nadie. No viene. Entonces hay que resolver ese. El ministro cree que no lo pueden resolver. Yo creo que sí se puede resolver, pero no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo lo resolvería usted? Bueno, como se han resuelto todos los cepos en la vida, liberando. Eso es la única manera. ¿Pero no explotaría el dólar? No, si usted asegura que va a tener orden fiscal y usted ve que el superávit externo va a ser enorme, enorme, eso no lo va a explotar. Así en el 2012 soltó y aguantó. Pero hoy no es 2012. No, bueno, digo, estoy diciendo, nosotros tenemos un problema de una crisis terrible. Hoy hubo un anuncio importante. Reconocieron que subestimaron la crisis. Eso, ahí empezamos por el camino. No le han explicado al país la gravedad de lo que recibimos. Entonces, hay salidas, sí. Usted tiene que lograr que las exportaciones empiecen a crecer, y ahí ha tenido mala suerte, porque los precios internacionales son 20% más bajos que el año pasado,
vino esa carrasquilla, esa porquería que nos hizo perder 20 millones. Entonces lo que si hoy estuvieran los 16.000 millones de dólares, eso estaríamos más holgados, la economía estaría mucho mejor. Pero bueno, nosotros somos un país muy primitivo, dependemos del clima, de los demás, no dependemos de nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a depender de nosotros mismos? Cuando logremos tanta inversión que tengamos mucho capital por trabajador, ya no nos vamos a depender ni del clima ni de los demás. ¿Usted es pesimista u optimista de cara al segundo semestre? Porque tenemos desafíos domésticos, también hay desafíos internacionales. Se espera que la Reserva Federal baje las tasas. Eso seguramente a Argentina lo ayude. Brasil tiene problemas. El problema más grande que tenemos es el de Brasil. Ese es un problema serio. ¿Y con los desafíos domésticos, cómo ve el segundo semestre de Argentina? Difícil, muy difícil. O sea, la Argentina tiene problemas muy complicados. Digo, es difícil también pensar, cuando uno miraba, yo perdí las elecciones, salimos tercero. A mediados del año pasado, o sea, ya por mayo, junio, yo tenía una responsabilidad muy grande en la campaña. El tema que me volvía loco era cómo íbamos a resolver el problema de la deuda con proveedores y de las reservas negativas. Eso, porque de golpe me aparecía ahí una cosa que nadie sabía dónde lo íbamos a sacar. La verdad que eso lo han cabalgado, a costa de un enorme receso y de muchos problemas. Ahora tenemos que salir, y al cepo le tienen terror. Y yo le voy a dar un caso que es interesante. En el año 74, Alejandro B. Villegas, ministro de Hacienda del Uruguay, soltó el cepo. Para que ustedes vean el dramatismo de la situación de Uruguay, los precios del petróleo se habían multiplicado por 4. En Uruguay todas las exportaciones no cubrían los precios del petróleo. Y soltó. No sabe lo que fue ahí ese momento, pero se normalizó. Y eso también va a pasar acá si hacemos eso. Ahora, ese miedo de que la cosa se ponga inmanejable los aterra. Pero es que hay una diferencia. Esto es Argentina y acá los argentinos tenemos más que amor por el peso, pasión por el dólar, ¿no? No, pero los uruguayos también, o sea, no había diferencia. Ellos estaban en una situación mucho más grave que Ricardo, la nuestra. digo esto en función de cuál puede ser la reacción si rápidamente se suelta el cepo. ¿Usted es partidario de arriesgar? No, yo no soy partidario de arriesgar. Si usted sigue con el torniquete, pierdo el brazo. Es decir, usted me dice, mire, yo sigo con el torniquete porque tengo miedo que si suelto el torniquete, no, yo digo, cure, no siga con el torniquete. Entonces coincide con Domingo Cavallo, que también cree que... Bueno, él tiene Bueno, ahí viene un punto que es importante. Una vez que usted dice, yo voy a liberar, puede tener una secuencia, ¿no? Puede hacerlo de golpe, como lo hizo Villegas, o lo puede hacer, o como lo hizo Pragay acá, o lo puede hacer más gradual. ¿Qué es lo que dice Cavallo? Cavallo dice, liberemos todas las operaciones menos los precios de importación y exportación. Entonces usted ¿cuál es el problema de eso? Cuando usted libera todo el resto, usted va a ver el valor verdadero del dólar. Claro. Porque ¿para qué tiene cepo? Para plancharlo. ¿Hoy cuánto valdría el dólar, Ricardo? No lo sé, ni lo sabe nadie. Lo que sí sé es que necesitamos aproximadamente 25.000 millones de superávit comercial para lidiar con nuestro problema. Nosotros nos quedamos sin reserva. Usted vio que Caputo dice, si nosotros tuviéramos la reserva, si mi abuela tuviera ruedas sería carreta. Claro. Es una cosa, yo digo, tengo un amigo que dice, a mí lo que yo necesitaría es que alguien me haga millonario. Entonces tendría menos dificultades. Claro. Pero esas son cosas que no hay que ni mencionarlas. ¿El Fondo Monetario puede ser un amigo en este escenario? ¿Usted cree que puede llegar a dar un nuevo préstamo? No, bueno, porque ellos Ricardo, ahí, ¿cuál es el punto ahí? Los funcionarios dicen 15.000 millones de dólares, 15.000 No, bueno, no, pero es el punto ¿cuál es? Es en la misma discusión del 18. El fondo le presta para que usted no lo use. Y usted lo que quiere es usarlo. Claro. Si usted quiere postergar los problemas, como al amigo mío que quiere que le regalen, que lo hagan millonario.
Él no quiere decir, uno dice, no, pero si vos ahorrás, trabajás, no, si yo quiero que de golpe se arreglen los problemas, pero si te las gastaste las reservas, bueno, pues eso fue ayer, fue el gobierno anterior, yo si no tengo reserva, ¿cómo lo hago? Bueno, lo haces como lo hicieron los países asiáticos, exportando, dando confianza, trabajando duro, estudiando todo el tiempo, con mejores notas, con las cosas que nunca hicimos. Ahora eso hay que convencer al país de que ese es el camino de salir por el trabajo. Ricardo López Murphy, diputado nacional, le agradecemos mucho esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Nos quedamos preocupados, Leandro, ¿no?